Noté que algo iba mal en cuanto pisé el portal. Era sábado, poco después de las 8, y el edificio olía a lo de siempre. Lejía barata, café recién hecho en algún piso y ese toque a pan tostado que subía desde la cafetería de la esquina. El barrio de toda la vida, en Alcalá, con su ruido de persianas, sus vecinos comentando el tiempo y el repartidor del pan que ya me saludaba por el nombre. Pero aquel silencio no era normal. Ni una tele encendida, ni una puerta que se cerrara, ni un «Nico, deja eso» de Laura, mi nuera, que solía resonar por el pasillo como un eco permanente. Subí en el ascensor con la barra de pan bajo el brazo y el bastón apoyado en la cadera, como siempre. El número 3 se iluminó, las puertas se abrieron y el pasillo del rellano me recibió con ese frío de edificio mal aislado. Cerré el abrigo, más por costumbre que por necesidad. Al abrir la puerta del piso de mi hijo, la sensación se hizo más fuerte. Olía a limpiador de limón. A mucho, demasiado, como si alguien hubiera querido borrar algo a toda prisa. Entré despacio, cerrando detrás de mí. Dejé las llaves en el platito de cerámica que había hecho mi nieto en el colegio, en una manualidad de barro torcida pero perfecta a mis ojos. El platito seguía ahí, eso era buena señal. Pero el resto, el salón no era mi salón. Mis ojos tardaron unos segundos en entender qué estaba mirando. La butaca gris que había comprado Laura en Ikea seguía en su esquina, con su mantita doblada de revista. La mesa de centro estaba despejada, sin mis revistas, sin mis gafas, sin el mando a distancia que siempre dejaba mal colocado según ella. El mueble de la tele parecía más grande, más vacío también. Lo que no estaba era mi rincón. Mi lámpara de pie, esa vieja lámpara que había comprado con Carmen cuando aún vivíamos en el piso de Vallecas, había desaparecido. El pequeño aparador donde tenía mis fotos, el rosario de mi madre, un reloj de cuerda, nada. Como si alguien hubiera borrado mi presencia del salón con una goma gigante. Noté un latido raro en el pecho. «¿Hola?», pregunté, más por instinto que por esperanza. Nada. Dejé el pan sobre la encimera de la cocina. Allí también se notaba la mano de Laura. Encimera despejada, todo alineado, las tazas boca abajo, los paños de cocina perfectamente doblados. Ni rastro del azucarero de metal que yo usaba, ni del pequeño molinillo de café que me empeñaba en utilizar a pesar de la cafetera de cápsulas. «Es más ritual que café», me dijo una vez Carmen riéndose. «¿Te gusta el proceso, Manolo?» Y ahora, hasta el proceso había desaparecido. Avancé por el pasillo con un presentimiento clavándome las costillas. El piso no era grande, 3 habitaciones, un baño, la cocina y el salón. El dormitorio de Nico estaba lleno de juguetes. Se escuchaba el zumbido de una consola en silencio, en modo reposo. La puerta de la habitación de matrimonio estaba hecha con esa precisión militar que Laura creía que impresionaba. Yo sabía que era la forma que tenía de intentar controlar una vida que se le escapaba por otras grietas. Llegué a la tercera puerta. Mi puerta. La del cuarto de invitados, la que llevaba casi 2 años siendo mi cuarto, desde que me vine a vivir con ellos, después de que Carmen se muriera y el piso de Vallecas se me quedaba grande, frío y lleno de eco. La puerta estaba completamente abierta. Dentro no había nada. No pocas cosas, nada. Ni cama, ni mesilla, ni mi cómoda, ni el crucifijo que colgué sobre el cabecero la primera noche. Ni la foto de la boda ni la de Nico recién nacido. La pared desnuda me miraba como si me echara en cara haber confiado demasiado. Sentí cómo la sangre subía a la cara. Entré despacio, como si todavía hubiera posibilidad de que todo aquello fuera una broma de mal gusto, y de un momento a otro alguien gritaría «¡Sorpresa! ¡Estamos pintando!». Pero la moqueta vieja, con la marca rectangular de donde había estado la cama, me decía lo contrario. Abrí el armario. Vacío. Mis camisas, mis pantalones, mi chaqueta marrón de entretiempo habían desaparecido. Se me escapó un murmullo, más aire que voz. ¿Qué? En ese momento, una corriente de aire frío entró desde el pasillo, y me di cuenta de que la puerta del trastero al fondo del corredor estaba entreabierta. El trastero quedaba a la plaza de garajes del edificio, ese espacio donde se guardan bicicletas viejas, decoración de Navidad y trastos que nadie usa pero nadie tira. Mis pies se movieron solos. Crucé el pasillo apoyándome en el bastón, notando cada tabla del suelo como si fuera un juicio. El trastero olía a humedad, a plástico, a pintura vieja. Una bombilla desnuda colgaba del techo, atada con cinta aislante. Tiré del cordel, y la luz amarilla iluminó el desastre. Ahí estaban, mis cajas, mis libros, mis herramientas, mis recuerdos, apilados torpemente unas sobre otras con cinta adhesiva mal pegada. En una caja de cartón, mi ropa hecha una bola.
En otra, los álbumes de fotos que Carmen y yo habíamos ido llenando durante 40 años de vida juntos. En una estantería metálica, la radio antigua que yo escuchaba por las tardes, tumbada sobre un lado como un animal herido. Y sobre una bicicleta de spinning que nunca había visto usar, estaba el edredón de Carmen, el que ella cosió con sus manos mientras esperaba la quimioterapia, el último que hizo antes de que se le cansaran los dedos para siempre. Lo habían colocado ahí como si fuera una funda improvisada, una tela cualquiera para que no se llenara de polvo la máquina. Sentí una punzada en la garganta, esa mezcla de rabia y tristeza que se parece tanto al vértigo. ¡Qué poca vergüenza!, susurré, aunque en realidad no sabía si se lo decía a ellos, a la vida o a mí por haber bajado la guardia. «Ah, ya lo has visto». La voz de Laura sonó a mi espalda. Me giré despacio. Estaba apoyada en el marco de la puerta, brazos cruzados, sujetando una taza de café con la otra mano. El pelo recogido en una coleta alta, la ropa de estar por casa impecable. En su cara no había ni rastro de culpa, solo una serenidad fría, casi satisfecha. «¿Qué he visto?», pregunté, aunque era evidente. «Hombre, pues...», hizo un gesto con la mano, abarcando el trastero. «La reorganización». Me mordí la parte interior de la mejilla. Era eso lo que ella llamaba reorganizar, coger la vida de otro y arrinconarla junto a la bicicleta estática y las cajas de Navidad. «¿Has movido tú esto?», pregunté, señalando mis cosas. «Alguien tenía que hacerlo», respondió, encogiéndose de hombros. «Sergio no va a estar todo el día pendiente de tus trastos». Lo dijo así, tus trastos. Como si las fotos de mi boda, los juguetes de cuando Sergio era pequeño, el reloj de mi padre y los libros que me acompañaron durante media vida fueran lo mismo que una lámpara rota o un microondas viejo. Respiré hondo. «Laura, este era mi cuarto». «Era el cuarto de invitados», me corrigió, con una sonrisa pequeña molesta. «Y ahora es el despacho de Sergio. Necesita un espacio para trabajar. Con todo esto del teletrabajo, no puede seguir en la mesa del salón. Nico no le deja en paz, tú lo sabes». «Podías haberme avisado», dije, despacio, intentando que la voz no me temblara. «Te lo íbamos a decir», movió la mano, restándole importancia. «Pero ayer estabas en la calle con tus paseos y yo aproveché para ponerme con todo. Así no te agobias viendo el proceso. Como si me estuviera haciendo un favor». Miré otra vez al edredón de Carmen, tirado como un trapo sobre la bicicleta. Me acerqué. Lo levanté con cuidado. Tenía aún el olor a suavizante que yo seguía comprando por costumbre, ese aroma que me devolvía, por un segundo, al dormitorio que compartimos toda una vida. Laura frunció la nariz. «Deberíamos lavarlo. Huele a viejo». «Huele a ella», pensé. «A tu suegra. A la mujer que estuvo aquí antes de que tú supieras siquiera cómo se coge un ave a chamartín». No lo dije. Mis manos apretaron la tela un segundo más. «Este edredón lo hizo Carmen cuando ya casi no se podía mover», murmuré. «Cada puntada le costaba un mundo». Laura se removió incómoda. No de la forma en que uno se siente cuando se da cuenta de que ha metido la pata de verdad, sino de esa incomodidad de quien preferiría no escuchar detalles que le estropeen su narrativa. «Manuel», dijo con un suspiro, «entiendo que le tengas cariño, pero tampoco podemos vivir en un museo, ¿no? Hay que avanzar. Mira, si quieres lo dejamos aquí doblado en una caja, pero el piso no da para más, es lo que hay». Se dio la vuelta como si hubiera zanjado el tema. Antes de salir se detuvo en el quicio y añadió: «Además, deberías estar agradecido de que puedas seguir viviendo con nosotros, tal y como están las pensiones. No sé qué harías viviendo solo». «Muy bien, probablemente», pensé, pero me mantuve en silencio. La gratitud para Laura era obediencia, y yo hace muchos años que dejé de confundir una cosa con la otra. «¿Y si no quiero estar en el trastero?», pregunté, sin subir el tono. «No estás en el trastero», respondió dándose la vuelta, como si le hubiera hecho gracia. «Estás en casa. El trastero es solo para tus cosas. Mientras estés en el salón, la cocina», hizo un gesto circular. «Todo perfecto, todo perfecto. Menos yo». Sentí el corazón latir, firme, 1, 2, 3 veces. No rápido, no desbocado, solo, más fuerte. Como si quisiera recordarme que todavía estaba ahí, que seguía siendo mío, incluso si el cuarto ya no lo era. «Entiendo», dije. Ella sonrió, satisfecha. Creía haber ganado. «Ah, por cierto», añadió, subiendo las escaleras hacia el piso, porque el trastero estaba un nivel por debajo. «He colgado una hoja con unas normas en la nevera. Son tonterías, organización, para que estemos todos más a gusto. Échale un vistazo luego, ¿vale?»
No esperó respuesta. Se fue. Me quedé solo, rodeado de cajas, herramientas, olor a moho y recuerdos arrinconados. El bastón apoyado contra una estantería y el edredón de Carmen entre mis brazos, como si pudiera abrigarme no del frío de noviembre, sino del frío humano que se había instalado en aquella casa. Durante unos segundos sentí ganas de gritar, de darle con el bastón a las cajas, de subir y tirarle los cojines de colores por la ventana, de decirle 4 cosas a Sergio, que seguramente se había dejado arrastrar, como siempre, con un «ya hablaremos, cariño», mientras firmaba lo que hiciera falta. No hice nada de eso. Lo doblé todo hacia adentro, como quien hace la maleta de un viaje que todavía no quiere aceptar. Doblé el edredón de forma impecable como Carmen lo hacía. Lo coloqué sobre una de las cajas, bien plano, lejos de la bicicleta. Y luego, apoyando las 2 manos en el bastón, respiré hondo. Había vivido una guerra económica, una crisis tras otra, entierros, hospitales de madrugada, noches en vela con Sergio con fiebre, y una viudedad que casi me rompe por la mitad. Si algo había aprendido de todos esos años era esto: el que grita primero, pierde. El que espera, observa, y el que observa, al final, decide por dónde cortar. Vale, murmuré, en voz baja, para nadie y para mí. Si queréis que empiece en el trastero, empezaré en el trastero. Apagué la luz, cerré la puerta y subí. El piso me recibió con el olor de un ambientador nuevo, de esos que sueltan chorritos de fragancia cada cierto tiempo. En la nevera, tal y como había dicho Laura, había un folio pegado con un imán de la casa de campo. «Normas de convivencia», ponía en grande. Sonreí, sin humor. Me acerqué para leerlo mejor. 1. No tocar el termostato sin avisar. 2. No cocinar sin consultar, por tema de olores. 3. No usar la tele del salón de 7 de la tarde a 11 de la noche, hora de series. 4. Mantener el salón despejado, sin libros, revistas o mantas personales. 5. No entrar en el cuarto nuevo de trabajo sin llamar. 6. Visita solo con previo aviso. 7. Ropa sucia en el cesto del baño. No usar detergentes con olores fuertes. Lo leí 2 veces. No eran normas, eran fronteras. Me reí por dentro, sin que se me moviera un músculo en la cara. Había algo casi cómico en que una chavala que no había pasado de los 40 y que no sabía lo que era ir al banco cada viernes a ver si seguía quedando algo, pretendiera darme lecciones de convivencia. Pero sabía que la risa no me serviría de nada. Me serviría la memoria. Me serviría mirar sin que pareciera que miraba. Me serviría esperar. Abrí el armario de la cocina para coger mi café. No estaba. Miré en otro armario. Nada. En el tercero encontré botes de cristal con etiquetas bonitas, arroz integral, pasta, legumbres, semillas de chía. Pero de mi bote de café, el de toda la vida, ni rastro. No hizo falta preguntar. Bajé otra vez al trastero. Allí estaba, junto a una caja medio abierta, mi bote de café con su tapa metálica, el molinillo antiguo al lado y mi vieja cafetera italiana en una bolsa de plástico, como si fuera un aparato inútil olvidado. La organización de Laura olía mucho a expulsión silenciosa. Cogí las 3 cosas y me las llevé al trastero como si, de repente, ese agujero húmedo fuera mi pequeña cocina privada. Puse agua en un cazo viejo y esperé a que hirviera en un fogón eléctrico que Sergio se había comprado para hacer paellas en el verano. La resistencia tardó una eternidad en calentarse, pero yo tenía tiempo. El café tardó en salir gorgoteando, llenando el aire de un aroma tan familiar que por un momento el trastero dejó de ser un rincón del edificio y se convirtió en una cocina de los años 80, con mi mujer cantando bajito una copla y Sergio pidiendo pan para mojar en el café con leche. Di un sorbo. Sabía a muchas cosas. A pasado, a resistencia, a orgullo herido. Y también a promesa. «No os preocupéis», murmuré, mirando a las cajas como si fueran testigos. «No voy a hacer ruido». Hice una pausa. «Pero no os va a olvidar lo que habéis hecho, ni a Sergio, ni a Laura, especialmente a Laura, porque aún no lo sabía, pero aquella mañana, cuando decidió mover toda mi vida al trastero, había empezado algo que no iba a poder controlar. Y algún día, más pronto que tarde, yo también movería algo suyo. Algo que ella necesitaba, algo que le dolería. No por venganza, por equilibrio». Al día siguiente, el silencio ya no me sorprendió. Me recibió como un viejo conocido. Me desperté antes de que amaneciera, con la espalda dolorida por dormir en el catre plegable que había colocado en un rincón del trastero, junto a las cajas. El colchón era fino, casi simbólico. Cada vez que me movía, se escuchaba un crujido metálico, como si la cama se quejara de tener que aguantar a un viejo más.
Me incorporé despacio, masajeándome las rodillas. El frío del suelo de cemento se filtraba hasta los huesos, pero me puse las zapatillas, la rebeca y agarré el bastón. El trastero olía a humedad y a lejía vieja, pero en algún rincón también a café. El café de la tarde anterior, que había dejado en la cafetera italiana, como si aquel rincón cutre del edificio fuera mi pequeño bar de barrio. Subí al piso con cuidado, sin hacer ruido. Abrí la puerta de casa con mis llaves, aunque ya no sabía si pensarla como mi casa o como su casa donde me dejan entrar. El reloj de la pared marcaba las 7:15. Todavía era de noche, pero Madrid ya empezaba a desperezarse al otro lado de la ventana. Coches, algún autobús, un vecino que salía con el perro. Entré en la cocina con intención de hacer café allí, otra vez como antes, aunque fuera una simple manía. El bote seguía sin estar. La cafetera de cápsulas estaba en su sitio, con las cajitas de sabores alineadas: descafeinado, intenso, Colombia, vainilla. Junto a ellas una nota en la misma letra de Laura. Por favor, usa esta cafetera. Es más limpia. Gracias. Ese por favor no era una petición, era una orden con disfraz de educación. Abrí el primer armario. Tazas blancas, vasos de cristal, platos llanos. El segundo, boles, fuentes, recipientes de plástico con tapa. El tercero, donde antes guardaba mi café, lucía ahora un orden de revista. Botes transparentes con legumbres, pasta, arroz integral, quinoa. Etiquetas en letra cursiva. Ni rastro del viejo bote de hojalata. No perdí el tiempo buscándolo más. Sabía dónde estaba. Bajé de nuevo al trastero. Aquella bajada por la escalera fría empezó a saberme a rutina. Mi bote de café me esperaba en la estantería metálica al lado de un viejo microondas que nunca funcionó bien. Lo cogí acariciando la tapa abollada. La cafetera italiana seguía donde la había dejado. La verdad es que aquel rincón se estaba convirtiendo en un pequeño refugio, aunque fuera un refugio impuesto. Una banqueta vieja hacía de silla. Había colocado una caja a modo de mesa. Encima, mi radio, el bote de café y un vaso de cristal. Mientras el agua se calentaba en el fogón eléctrico, pensé en las normas de convivencia. Me las sabía ya de memoria. No haber dormido en mi cama ayudaba a fijarlas. No tocar el termostato. No cocinar por olores. No ver la tele a ciertas horas. No dejar mis cosas en el salón. No entrar en el despacho nuevo. No esto, no lo otro. Era curioso. En toda la hoja no había ni un solo sí. Ninguna invitación. Solo prohibiciones. El café empezó a borbotear. El olor llenó el trastero, haciéndolo un poco menos triste. Mientras pueda hacer café, pensé, no me han sacado del todo de la vida. Lo bebí despacio, escuchando la radio bajita. En RNE hablaban de la subida de la luz, como todos los meses. Sonreí con ironía. La luz subiendo y yo en un trastero sin ventanas, me dije. Mira qué moderno todo. Subí otra vez al piso, esta vez decidido a cumplir, de momento, con sus dichosas normas. No por obediencia, sino por estrategia. El que quiere observar, no interrumpe. Cuando entré en el salón, vi a Sergio sentado en la nueva silla de oficina, portátil delante, auriculares colgando del cuello. El antiguo cuarto de invitados se había convertido en un despacho improvisado, y el salón en paso obligado para los que tenían que recordar que ya no estaban invitados a nada. «Buenos días, papá», dijo, sin mirarme demasiado, tecleando algo. «¿Has dormido bien?» Sonreí para mis adentros. Como un rey, pensé. Un rey destronado en un trastero. «Lo justo», respondí. «Las camas plegables no se inventaron para abuelos, ¿sabes?» Sergio hizo una mueca. «Es algo temporal», repitió la palabra favorita de los cobardes. «En cuanto organicemos bien todo...» No terminó la frase. «En cuanto tú y Laura decidan qué hacer conmigo, querrás decir», pensé yo. «No te preocupes», le dije con calma. «Estoy mayor, pero no soy de cristal. Me adapto». Sentí cómo se relajaba un poco. Su alivio en realidad me dolía más que si se hubiera enfrentado a su mujer por mí. Era el alivio del que piensa, menos mal que mi padre no me complica la vida. «Gracias, papá», murmuró. Mientras hablábamos, Nico asomó la cabeza desde el pasillo, en pijama, con el pelo alborotado. «Abuelo», corrió hacia mí. Me agaché un poco para poder abrazarle mejor. Una punzada de dolor en la espalda me recordó que ya no tenía 30 años, pero el abrazo lo curó todo. «¿Qué tal, campeón?» «Bien», dijo, con esa sonrisa que aún no conoce la maldad. «Hoy tenemos educación física y voy a llevar mis zapatillas de correr». Claro que sí. Lo volví a mirar mientras desayunábamos los tres juntos. Sergio comía deprisa, de pie, mirando el móvil. Nico mojaba galletas en la leche. Yo, con mi café recién traído del trastero, sentado en una silla cualquiera. Laura apareció al rato, impecable como siempre. Incluso para estar por casa parecía recién salida de una revista.
Pelo recogido, pantalón de chándal caro que yo no hubiera distinguido de uno del mercadillo, zapatillas blancas perfectas. «Buenos días», dijo, mirando de reojo el vaso de café. «Ya te has hecho el tuyo en el trastero, ¿no?». Lo dijo con una naturalidad que me clavó. «Sí», respondí. «Tranquila, no he tocado tu cafetera de cohetes espaciales». Sergio soltó una risita nerviosa. «Laura no». «Es por ti», dijo, alzando el mentón. «Ahí puedes estar a tu aire, con tus cosas, sin que se acumule nada en el salón. Todos más cómodos, todos. Menos yo». Asentí. «Claro». Terminé mi café en silencio. Vi cómo Laura revisaba el papel de las normas pegado en la nevera. Lo alisó con la palma, como si temiera que alguna letra se doblara. Es lo que tienen los controladores, temen incluso las arrugas del papel. Aquella tarde decidí asomarme al salón a ver el telediario. Era costumbre desde que trabajaba en la fábrica. Llegar, encender la tele, ver las noticias de las 3, echar siesta, seguir con el día. Esas rutinas son las que sostienen a un hombre cuando la vida se le cae encima. Eran las 7 menos cuarto. Todavía no son las 7, pensé. No estoy incumpliendo nada. Cogí el mando de la tele que descansaba sobre la mesa. Estaba a punto de pulsar el botón cuando, de repente, una mano me lo arrebató. «No ahora», dijo Laura, sentándose en el sofá. «Son -10», respondí. «Solo quería ver el inicio». «A las 7 empiezan las series», me cortó. «Y además tengo que poner una cosa en Netflix. ¿Lo ponen las normas, Manuel? ¿Las has leído?». Lo dijo con una condescendencia que me conocía muy bien. Es la misma que usan algunos médicos jóvenes cuando te hablan como si fueras tonto. «Leo desde antes de que tú nacieras», contesté. «No me ha pillado de nuevas el invento de las letras». Sergio, sentado al lado, se removió incómodo. «Laura, tampoco pasa nada porque vea el telediario un rato». «¿Y cuándo voy a ver yo mi serie?», replicó. «Todo el día trabajando, ocupándome de la casa, del niño, de ir a la compra. Lo único que pido son unas horas para desconectar. ¿Tampoco? ¿En mi salón?». La palabra «mi» flotó en el aire. Mi salón, mi casa, mis normas. Yo no existía en esa conjugación. «Deja, hijo», dije, «que la niña vea sus series. Yo tengo la radio». Pero por dentro tomé nota. Laura celebró una victoria que ni siquiera estaba en guerra. Lo vi en cómo se recostó, en cómo abrazó el cojín, en cómo me dio la espalda sin preocuparse por lo que pudiera pensar. Aquella noche bajé la butaca vieja, mi trono particular al trastero. Fue un acto casi ceremonial. La deslicé por las escaleras poco a poco, escalón a escalón, con el bastón apoyado en la barandilla. «Pesa más la historia que el propio mueble», me dije. Una vez abajo, la coloqué contra la pared menos húmeda, junto a las cajas. Me senté. El tejido, algo gastado, me recibió como solo reciben los objetos que han visto demasiadas cosas contigo. Cerré los ojos un segundo. El trastero, con Carla Bruni sonando suave en la radio, no sé qué emisora era, habían cambiado la programación, se convirtió en un pequeño salón clandestino. «Aquí no molesto», susurré, y añadí para mí. «Aquí os voy a ver mejor de lo que pensáis, porque quien está en el margen ve el centro con una claridad brutal». Un par de días después, la organización de Laura subió de nivel. Un sábado invitó a unas amigas a merendar. Lo supe por el volumen de voces agudas en el portal, por las risas, por el sonido de las botas subiendo las escaleras. Y también porque Laura empezó a correr por la casa como si llegara el rey. «Sergio, recoge eso. Nico, los juguetes de la alfombra ya. Vamos, vamos, que van a venir a ver el piso, no una leonera». Yo estaba en la cocina, pelando una naranja tranquilamente. Observé sin intervenir. Tenía mis sospechas de que yo sería parte del espectáculo. Cuando sonó el timbre, me asomé discretamente por el marco de la puerta. Entraron 3 mujeres arregladas, con bolsos caros y esa forma de mirar la casa que no busca detalles bonitos, sino fallos. Se saludaron con 2 besos, exagerándolos «¡Qué guapa estás!» y los «No, tú más». «¿Y tu suegro?», preguntó una de ellas mirando alrededor. «Me dijiste que vivía contigo». Laura puso una media sonrisa. «Está en el trastero». Lo dijo casi en broma, pero sin rastro de vergüenza. Las amigas se rieron. Sergio carraspeó, incómodo, aunque no dijo nada. «No, hombre, vive aquí», matizó ella. «Pero tiene sus cosas ahí abajo. Es que, ya sabéis, los mayores acumulan». Soltó la palabra acumulan como si dijera infectan. Yo volví al trastero. No porque me lo hubieran mandado, sino porque quería oír con calma lo que dirían cuando creyeran que no estaba. Dejé la puerta entreabierta. Con los años uno afina el oído que da gusto. Escuché cómo se sentaban en el salón, el tintineo de las tazas, el choque de cucharillas. «Yo no podría», dijo una. «Bastante tengo con mi madre, que viene 2 días a la semana y ya me revuelve todo. No me imagino viviendo con ella». «Yo siempre lo he tenido claro», afirmó otra. «Padres cada uno en su casa, y si no pueden, residencia, que para algo están».
Noté un pinchazo en el pecho. Una parte de mí quería salir y recordarles que las residencias no son almacenes de abuelos, pero me contuve. Laura rió por lo bajo. Ya, dijo, pero entre los precios de las residencias y la pensión de Manuel, pues oye, mejor que esté aquí. Eso sí, había que poner límites, que si no, se meten en todo. Las amigas rieron otra vez. ¿Y huele mucho a viejo?, preguntó una, sin vergüenza alguna. Porque mi abuelo, el piso olía a cerrado todo el día. Bueno, Laura bajó la voz, pero no lo suficiente. Estaba empezando a oler a, no sé, a naftalina. Tenía sus cosas por todas partes, mantas, libros, un sofá horroroso, y yo que intento tener la casa un poco mona. Una de las amigas comentó, yo vi el edredón ese en el trastero cuando bajé el otro día a por la bici, era bonito. ¿El edredón de flores?, preguntó otra. Sí, respondió Laura. Era de su mujer, lo tiene idealizado, pero está viejo, descolorido, no pega nada con el resto de la decoración. El edredón de Carmen. Mi pecho se apretó. Los dedos se me cerraron en torno al bastón. No pude más. Subí. No entré dando un portazo ni gritando, simplemente caminé por el pasillo y asomé al salón. Las risas murieron al instante. Laura se quedó petrificada, con la taza en la mano. «Buenas tardes», dije con calma. Las amigas se removieron en el sofá como si de repente se les hubiera clavado algo en la espalda. Una murmuró algo parecido a un saludo, otra sonrió de forma tensa. «No te habíamos oído», balbuceó Laura. «Pero sí me has sentido», pensé. «He subido a saludar», dije. «No me gusta que vengan visitas y que parezca que vivo debajo del felpido». Una de las mujeres carraspeó. «Encantada», dijo. «Soy Ana, amiga de Laura». Le di la mano sin perder la mirada. «Manuel». La otra se presentó también, casi por obligación. Yo asentí a todas y luego me senté en una de las sillas del rincón, la que solía ser mi zona de lectura. Silencio incómodo. «¿Quieres café, Manuel?», preguntó por fin una de las amigas, quizá por educación. «No, gracias», respondí. «Ya lo he tomado en el trastero. Es muy acogedor, ¿sabéis?». Lo dije sin cambiar el tono, pero vi cómo Laura apretaba la mandíbula. La amiga que había mencionado el edredón habló, quizá para romper la tensión. «¿El edredón que tienes en el trastero es precioso? ¿Lo ha hecho alguien de la familia?». Sonreí, con una tristeza suave. «Lo hizo mi mujer», contesté. «Carmen, a mano, cuando ya estaba enferma. Tardó meses. Cada puntada la hacía después de la quimio, aunque le dolieran las manos». El silencio que siguió fue más pesado que cualquier cosa que se hubiera dicho antes. Una de las amigas bajó la vista, la otra fingió mirar el móvil. Laura se removió incómoda. «No lo sabía», murmuró la amiga. «No, claro», dije. «Son cosas que no se ponen en las normas de la nevera, no encajan con la estética». Laura soltó aire, como si hubiera recibido un golpe en el estómago. «Manuel, no hace falta dramatizar», empezó. La miré despacio. «No estoy dramatizando, Laura, solo estoy recordando», respondí. «Hay objetos que son trastos y hay otros que son historia. Confundirlos es un lujo que uno no se puede permitir cuando presume de tener memoria». Nadie respondió. Al rato, Laura se levantó a llevar tazas a la cocina y las amigas miraron hacia otro lado, avergonzadas sin saber de qué exactamente, si de Laura, de mí o de sí mismas. Yo me fui al trastero, pero esa vez no con sensación de derrota, sino de que algo se había movido, aunque fuera 1 milímetro en su conciencia. Esa misma noche, el trastero y la cocina dejaron de ser solo fronteras físicas, se convirtieron en habitaciones distintas de un mismo dolor. Me desperté a medianoche, con la garganta seca. El edificio entero estaba en silencio, salvo por el murmullo lejano de un coche pasando por la calle. Subí al piso a por un vaso de agua. La luz de la cocina estaba encendida. Pensé que sería Sergio, acabando algún informe o comiéndose un yogur tarde. Pero al acercarme, escuché un sonido distinto. Lloros. No un llanto desconsolado, no ese estallido histérico de las películas. Un llanto bajo, contenido, casi avergonzado. El tipo de llanto que uno se permite cuando cree que nadie lo ve. Me asomé. Laura estaba sentada a la mesa, rodeada de papeles. No tenía el moño perfecto de la tarde. Se había dejado el pelo suelto, enredado. Los ojos hinchados, la nariz roja. Delante de ella un montón de cartas abiertas, sobres de la mutua privada, del banco, recibos con números en rojo, papeles con sellos azules. Se echó hacia adelante cubriéndose la cara con las manos. «No llego», susurró, «no llego a todo». Me quedé en el marco de la puerta dudando. Pude haber vuelto al trastero, hacer como que no había visto nada. Hubiese sido lo más coherente después de cómo me había tratado. Pero no soy así, nunca lo he sido. Toqué suavemente el marco. Ella pegó un respingo. «¿Quién?». Me vio. Se quedó congelada un segundo, como si yo fuera un intruso en su propia cocina.
Ah, dijo, pasándose rápido la manga por los ojos. Tú. Ni Manuel, ni suegro, ni siquiera usted. Yo, respondí. ¿Puedo pasar o las normas de la nevera también prohíban entrar a estas horas? Intenté decirlo con un poco de humor, pero la voz me salió más áspera de lo que pretendía. Ella suspiró derrotada. «Haz lo que quieras», murmuró. Entré. Fui al fregadero, llené un vaso de agua. Mientras bebía, con acento agudo, un vistazo a los papeles sobre la mesa sin tocar nada. No hacía falta cogerlos para entender de qué iba aquello. Reconocí los logotipos. Una aseguradora privada de salud, un hospital de Madrid con nombre rimbombante y precios indecentes, cartas del banco con el todo severo de siempre. ¿Problemas con la mutua?, pregunté. Ella apretó los labios. «No es asunto tuyo», respondió, casi con reflejo. Asentí. «Tampoco lo era el sitio donde guardabas mis cosas y no te cortaste mucho». Se quedó callada. Pasaron unos segundos. Finalmente exhaló. «Han vuelto a denegar la autorización», confesó, bajando la voz. «Dicen que lo mío es preexistente, que tendría que haberlo declarado antes, que no se hacen cargo». «Lo tuyo», repetí. «¿Qué es lo tuyo exactamente?» Me miró un segundo, como valorando si abrirse o no. «Un problema en la sangre», dijo al fin, «inmunológico. Me lo detectaron hace 2 años, antes de que te vinieras tú al piso. Me dijeron que con medicación y controles podría llevar una vida normal, pero que a veces necesitaría tratamientos más fuertes, caros. Por eso cogimos el seguro privado. Pero ahora dicen que no, no sé». Sus ojos se llenaron otra vez de lágrimas. «El caso es que deben pagar parte de la medicación, y no lo hacen, y el hospital privado, que es donde me están viendo, ha empezado a mandarme facturas, recordatorios, y lo de la seguridad social va lentísimo, y las listas de espera». Se quedó sin aire. Mientras tanto, las pastillas, los análisis, no perdonan. Me imaginé las consultas, las salas de espera del Gregorio Marañón llenas hasta los pasillos, los médicos cansados, las recepcionistas colapsadas, y a ella que necesitaba verse atendida rápido pagando lo que no tenía en un privado, que ahora se hacía el ofendido. «¿Sergio lo sabe?», pregunté. Sus hombros se encogieron. «Sabe una parte. Sabe que estuve mala, que estuve en el hospital, pero nunca le he enseñado las facturas. Si ve las cifras, se hunde. Bastante tiene con la hipoteca y con no saber si el trabajo aguanta». Me quedé callado. La comprendía más de lo que ella pensaba. Comprendía el miedo a ser una carga, a confesar que se necesita ayuda, el pánico a ver la cara de la persona que quieres cuando le enseñes el agujero negro donde se está yendo todo. Lo he sentido. Lo que no había sentido nunca era la necesidad de meter a un viejo al trastero porque no sabía qué hacer con mi miedo. «¿Y tu plan cuál es?», pregunté, despacio. «¿Seguir comiéndote sola las facturas hasta que el banco os llame a la puerta?». Sus ojos se llenaron aún más. «No lo sé», se tapó la cara. «No sé qué hacer. Solo intento mantener la casa perfecta, las cosas bajo control, que Sergio no note nada, que Nico no vea cosas raras. Pero todo se me escapa. Y tú aquí, con tus cosas, ocupando sitio, con tus comentarios, con tu...». Se detuvo. «Y exploto. Siempre exploto contigo». Esa fue la primera vez que admitió, en voz alta, que yo era su saco de boxeo. No lo dijo con esas palabras, pero su tono lo gritaba. «Lo sé», respondí, «y lo he aguantado, porque también sé que la gente no es cruel por pura afición, normalmente lo es porque está asustada». Se quedó quieta. «Pues sí», dijo, «estoy asustada, ¿vale? Mucho. Y ya está». Hizo un gesto que pretendía ser desafiante, pero solo consiguió parecer cansado. «Podías habérmelo dicho antes de desmontarme la habitación», contesté, «antes de tirar mi vida al trastero como si fueran cajas de Navidad». «Lo sé», murmuró, «no tengo excusa». Se hizo el silencio. El reloj de la pared marcaba las 12:30. En el piso de arriba se oyó un mueble arrastrarse. La caldera se activó. Afuera pasó una ambulancia, con la sirena apagada pero las luces azules iluminando fugazmente la ventana. «Noquiero tu lástima», añadió de repente. «No te la estoy ofreciendo», dije. «La lástima es barata, lo caro es la ayuda, y es ahí que pensarla bien». Me miró, desconcertada. «He visto las cartas», continué, «y he visto las cifras. No hace falta leerlas todas para saber que no son 4 duros». Tragó saliva. «¿Vas a decirle algo a Sergio?», preguntó, casi en un susurro. La miré largo rato. Tenía miedo, miedo real, no al regaño ni a la bronca, a perder el poco equilibrio que había construido. A que Sergio la viera con otros ojos, a que yo le dijera, «¿Lo ves? Te lo dije». «No», respondí al fin, «no se lo voy a decir yo». Suspiró, aliviada, pero enseguida frunció el ceño. Pero tú tendrás que decírselo», añadí. «Y pronto». Bajó la mirada. «No puedo». «Claro que puedes», repliqué. «Lo que no quieres es enfrentarte a su reacción, que no es lo mismo».
Se calló, apretando los labios. Mira, Laura, continué. Te voy a decir una cosa. Lo que llevas encima explica mucho. Explica tus nervios, tus ganas de control, tus ataques cuando algo se sale de tu guión. Todo eso lo entiendo un poco mejor ahora. Alzó la mirada, sorprendida. Pero entender no es lo mismo que justificar, añadí, y menos aún que olvidar. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Sé que te he tratado fatal, susurró. Lo sé, y cada vez que me doy cuenta me siento una mierda. Pero luego me canso, me agobio y vuelvo a saltar. No sé cómo parar. Aprendiendo a no hacerlo con quien no tiene culpa de lo que te pasa, contesté. Nos quedamos un momento en silencio. Lo siento, murmuró al fin. No fue un lo siento teatral, fue uno bajito, torpe, dicho con la cara mojada y la voz rota. El tipo de disculpa que no va envuelta en excusas. Asentí. Lo sé. Recogí el vaso de agua. Antes de irme, me di la vuelta. Y escucha una cosa, añadí. Me has movido de mi cuarto al trastero sin pedirme permiso. Has metido mis cosas en cajas. Has puesto normas que me tratan como si fuera un niño. Yo lo he aceptado, de momento. Pero si vuelves a mover mis cosas como si fueran basura... Hice una pausa. No levanté la voz. No endurecí el gesto. Solo B, le, con acento agudo despacio, con una seguridad que no recuerda haber tenido ni el director de la fábrica. Moveré yo algo tuyo, terminé, algo que necesites, y entonces entenderás del todo qué se siente. La vi tragar saliva. No supo qué responder. Yo bajé al trastero. Y por primera vez, en ese agujero debajo de la escalera, no me sentí solo. Me sentí preparado. No hizo falta esperar mucho. El siguiente estallido llegó en forma de juguete. Era un martes. Sergio había salido corriendo a una reunión importante. Iba con traje, algo raro en él últimamente. Me dio un beso en la mejilla al pasar. «Deséame suerte, papá». «La vas a tener», le dije. «Eres más listo de lo que te crees. El problema es que no te lo permites». Se rió, sin entender muy bien, y salió hecho un rayo, cerrando la puerta. Laura estaba de mal humor, se lo noté al segundo. Iba de la cocina al salón, del salón al pasillo, como una bola de pinball. Abría cajones, los cerraba de golpe, miraba el móvil, fruncía el ceño. «¿Ha pasado algo?», pregunté. «Lo de siempre», respondió. «Facturas, llamadas, el banco, la mutua, y ahora Nico no encuentra sus zapatillas de deporte. Genial». Su tono me decía que cualquier cosa que ocurriera ese día sería mi culpa, estuviera o no relacionado conmigo. Nico apareció en el salón, con un tren de madera en la mano. Lo conocía bien, lo había hecho yo, con mis manos, cuando Sergio tenía su edad. Sergio lo había usado para hacer carreras en el pasillo. Nico lo había descubierto hacía unos meses en una caja y le había encantado. «Mira, abuelo», dijo, «lo he arreglado, le he puesto ruedas nuevas». Sonreí. «Te ha quedado mejor que nuevo, campeón». Laura entró en ese momento. Vio el tren, se le nubló la expresión. «¿De dónde has sacado eso?», preguntó, tensa. «Del trastero», respondió Nico, orgulloso. «Estaba en una caja, es del abuelo, me lo ha dejado». La mirada de Laura se clavó en mí un segundo, como una flecha. «Ese tren se queda abajo», dijo. «No quiero más cosas del trastero por la casa».